Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona todas nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Enseguida todos intercambian un saludo de paz y ahora precisamente se llevará a cabo la distribución de la Eucaristía, donde participarán 250 sacerdotes. Estamos hablando de que son más de 20,000 personas las que están presentes en el estadio. Se ha calculado también que en menos de 8 minutos se lleve la comunión. Esperemos que sea realidad. ¿Cuántos sacerdotes son? Bueno, la mayoría son sacerdotes, ciertamente, Me refiero que van a dar la comunión 250. más ministros, diáconos también. Pues será una marca dar 20,000 comuniones en 8 minutos también, ¿no? Sí, aunque se haya ensayado durante, bueno, los trayectos más o menos en cuanto a la distribución, ya los encargados de las ceremonias pontificias más o menos conocen bien cómo hacer esta distribución. Claro, a veces puede darse 20 minutos. La primera vez que escucho, Padre, le puedo decir análisis del Padre Nuestro, como lo hizo el Papa hace un momento. Sí, un análisis muy bonito, ¿verdad? Yo he escuchado uno de Romano Guardini, que tiene un libro que se llama El Padre Nuestro también. Es un libro, ¿no? Sí, pero precisamente una reflexión sobre el Padre Nuestro. Pero como lo hizo hoy, con esta comparación de la palabra tata en purépecha, que significa papá, creo que impresionó bastante y sobre todo dio precisamente con lo que hoy celebramos en esta misa en Morelia. Utilizando, hablando, es que también debe ser para él muy fuerte, muy emotivo tener el báculo de Tatabasco y el cáliz de Tatabasco, que yo, después de todo lo que pasó en Michoacán, después de los años, la colonia, la independencia, la reforma, la guerra de la reforma, la guerra cristera, la revolución, la guerra cristera, se haya podido conservar. Sí, afortunadamente ese báculo, bueno, se encuentra en catedral y la cáliz y el cáliz también. Un poco de lo que se pudo rescatar cuando en la guerra cristera, que ciertamente también ahí catedral sufrió un saqueo, ¿verdad? Pero fueron de las pocas cosas que se pudieron resguardar, ¿verdad? Se resguardan todavía. Quita el pecado de la vida. Felices los invitados a la cena del Señor. Como ya decíamos anteriormente, se va a distribuir la comunión. Y en este momento vamos a escuchar precisamente también algunas otras obras musicales de algunos músicos michoacanos. Escucharemos, por ejemplo, este canto de O Salutaris Hostias de Delfino Madrigal, que es un verdadero himno a la Eucaristía. Ojalá lo escuchemos, nos deleitemos con este coro y por supuesto con la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Estamos pues escuchando esta obra musical y como ya dijimos, vamos a seguir en este momento la distribución de la Sagrada Comunión. El Santo Padre está dando la comunión a los diáconos. Fueron 11 diáconos los ordenados el día 28 de enero, así que como decíamos anteriormente, estos diáconos prácticamente se están estrenando en esta celebración. Y ya como habíamos comentado también, 250 sacerdotes estarán repartiendo la comunión, obviamente también algunos diáconos, algunos ministros extraordinarios de la comunión. Es interesante recalcar algunas de las cosas que el Santo Padre ha dicho en esta homilía. Como vimos, va dirigida directamente pues, a los sacerdotes, a nosotros sacerdotes, a los seminaristas, religiosos, religiosas.
Interesante que el Santo Padre mencione precisamente que la escuela de la oración y de la vida se empieza por la familia, algo que ayer nos recordaba. Y por eso, cuando el Santo Padre mencionaba sobre aquel seminarista que se quejaba porque su oración no era totalmente mental, él le dice precisamente el Santo Padre: acuérdate de tu madre y abuela y reza como ellos te han enseñado en tu casa. Por supuesto que las vocaciones sacerdotales y religiosas surgen precisamente en la familia, y en cualquier familia, ¿verdad? No importa. Lo importante es esa escuela de oración y sobre todo de vida que nos dan. Ha recalcado pues el Santo Padre en que estamos llamados, como nos han enseñado también en nuestra casa, a llamar papá y mamá, por supuesto llamar a Dios Padre. Y como ya se mencionó ahorita, Padre Nuestro, una verdadera catequesis que el Santo Padre ha dado, haciendo alusión por supuesto a estas palabras que también en purépecha la palabra tata significa papá, tiene un verdadero arraigo, y de hecho en esas comunidades purépechas todavía los sacerdotes también se nos llama tata, y es algo importante porque nos recuerda precisamente también a nosotros los sacerdotes esa paternidad que el Señor nos ha ofrecido para el ministerio del Papa, que esta es la arma preferida del diablo, que no hay que dejarse llevar por esta tentación que desgraciadamente en muchos de nosotros ministros a veces nos conformamos con las pocas personas que van a las celebraciones y a los sacramentos y no salimos a las periferias como Él lo pide. Por eso es importante estas palabras que creo que van a inyectar bastante a cada uno de nosotros consagrados a tomar más en serio nuestro papel y nuestra misión. Él mismo lo ha dicho, ¿verdad?, que debemos dar ese testimonio con alegría, que no nos impida proyectar y frenar el mensaje del Evangelio. Interesantes pues estas palabras del Santo Padre en esta reflexión. Creo que ha sido muy interesante un tema que ha retomado y que coincide con lo que le dijo a los obispos en la catedral, es decir, que deben de estar conscientes de la gran responsabilidad que tienen de reaccionar y de no ser indiferentes o resignados ante situaciones muy complejas del país. Y el Papa las ha enumerado una tras otra, porque prácticamente dijo no se puede caer en la resignación, en la parálisis, en el miedo, en la indiferencia cuando hay situaciones como dominadas por la violencia, por la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia a veces ante el sufrimiento y la precariedad. Es decir, no se puede caer en esa tentación cuando una y otra vez hay que hacer frente a esta realidad que además dice el Papa que es algo grave, que parece haberse convertido en un sistema inamovible. Es decir, el problema es que muchas veces, y de hecho el Papa improvisó y dijo, muchas veces nosotros ante la gravedad de estas situaciones decimos, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida, como si no se pudieran cambiar esas situaciones. Creo que este es el mensaje que le está dejando en esta circunstancia al clero mexicano, pero creo que en general es el mensaje que le va a dejar a toda la sociedad mexicana. Si no puedes resignarte pensando que esa situación es así, no la vas a poder modificar. Eso es lo que nos explicaban ya en el Vaticano, que de alguna manera es un poco el propósito, ¿no?, de este viaje, no en negativo de crítica, sino propositivo, de decir, hay que reaccionar. Esta situación puede modificar si tú no te resignas ante ese tipo de situaciones. Es como cuando en la reunión con los obispos el sábado en catedral, hablando del tema del narcotráfico, dijo la proporción del fenómeno, o sea, del narcotráfico, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia,
refugiarnos en condenas genéricas, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral para contribuir gradualmente a entretejer aquella delicada red humana sin la cual todos seríamos, desde el inicio, derrotados por tal insidiosa amenaza. Refiriéndose al tema del narcotráfico, agregó: solo comenzando por las familias, acercándonos y abrazando la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades, involucrando las comunidades parroquiales, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad. Solo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas, sea la de quien muere como víctima, sea la de quien delante de Dios tendrá siempre las manos de sangre manchada, aunque tenga los bolsillos llenos de dinero sórdido y la conciencia anestesiada. Este diagnóstico de lo que es el tema del narcotráfico en México me quedé con... Claro, incluso hoy mismo lo mencionó, a eso me refería. De los mencionó sistemas. por segunda vez el diablo, porque él ve la indiferencia, la resignación, esta especie de parálisis como consecuencias de la presencia del demonio, que el Papa a veces ha sido criticado porque habla mucho del diablo y del demonio y dice que existe y que él gana si nosotros no sabemos enfrentarlo. Y además es que es un promotor del diálogo, ha dicho: con él no se puede dialogar, porque nos va a derrotar. Siempre nos va a derrotar. Efectivamente, solamente con la palabra, con el Evangelio lo dice, ¿verdad? Y por supuesto habla de esta realidad, de este sistema inamovible que muchas veces nuestros jóvenes de hoy, ¿qué futuro ven en nuestro México, verdad? Y entonces dedicarse al narcotráfico, dedicarse a la extorsión, dedicarse a otras cuestiones. A la delincuencia. A la delincuencia. Además como un modelo aspiracional en exactamente, del país. Sobre todo en Michoacán, yo soy testigo de en algunas ocasiones, a veces por ahí, que nos llegaban candidatos al seminario, ya con algunos de estos problemas. ¿Y qué, a ver, llegaban candidatos y qué, padre? En el sentido de buscar pues un refugio también, ¿verdad? Porque la familia, el ambiente donde se mueven, pues es muy difícil. Entonces, como en Apatzingán, ¿no? Reclutar prácticamente a los jóvenes los mismos grupos delincuenciales. Por eso también cerró el seminario de Apatzingán hace unos años, por la misma problemática de no vocaciones, porque todo el mundo más bien aspiraba a otras cosas, estos jóvenes. Y obviamente esto pues afectó bastante las vocaciones a Apatzingán, que envió a sus seminaristas al seminario de San Mora. Bueno, es que le doy el dato, padre. En México, 1 de cada 4 jóvenes ni trabaja ni estudia. Estos que llaman respectivamente ninis, 1 de 4 jóvenes. El promedio de ninis en los países de la OCDE el año antepasado, en 2014, fue de 18%. El de México es 22%. O sea, estamos hablando prácticamente 1 de cada 4, 1 de cada 5. Exactamente, sí. Y creo que hay otro tema también, que es el problema de los sacerdotes, porque México es considerado uno de los países o el país más peligroso de América para ser sacerdote. Y Michoacán ha pagado un precio alto también. Claro. Pero es interesante que el Papa prácticamente les diga que deben de tener coraje, deben de tener valor, valentía, porque prácticamente les dice que si se resignan, se paralizan y ya no van a tener ninguna posibilidad de hacer camino. De alguna manera que dice que pues eso como que los atrincherara los van a atrincherar en sus sacristías, van a tener miedo de salir a la calle, de enfrentar estos grupos o enfrentar estos fenómenos, bueno, y eso no va a llevar a nada, se los dice de alguna manera. Pero el temor es inevitable. Claro, el temor y el miedo existe y está allí latente, presente siempre, ¿verdad? Y yo, perdón, ante el crimen organizado, no creo en el martirologio como una salida ni como una respuesta. Pues no, ciertamente, porque son circunstancias pues diferentes. Aunque yo diré que sí hay ese martirio del siglo XXI. Lo hay. Soy testigo de sacerdotes religiosas que hacen su labor en Apatzingán, en estas zonas difíciles, donde se las tienen que ver difíciles. Sí, de acuerdo, sí, entiendo esto, pero no entiendo que el martirológico, el tema del martirologio sea una solución. No, por supuesto, no aporta nada. Verse al circo y yo creo que la obligación de un sacerdote, como de cualquier ser humano, pero con una misión como la que tienen ustedes, es
permanecer vivos para poder cumplir Claro. la misión. Sí, sí. Sí, exactamente, no es meterse pues ahí a la jaula de los leones, ¿verdad? A que me desparacen, pero sí es Lo que pasa es que testimoniar precisamente. la existencia de esa jaula de los leones. Exactamente, y tratar precisamente de evangelizar, de recomponer esa situación enfermiza que existe, ¿verdad? Bueno, También. yo aquí veo en este mensaje del Papa a los obispos como una crítica a la pastoral en esta vertiente, ¿no? Claro, sí, por eso la resignación, porque vivimos una pastoral de la resignación muchos, ¿eh? Pero esto lo dice muy claro, porque Sí. es una resignación que no solo nos impide proyectar, sino que nos impide arriesgar y transformar. Ajá. Si Y no eso te es lo que arriesgas, muchas- no solo físicamente, sino tener el valor de llevar a cabo esa pastoral de la manera más indicada o de traer a los jóvenes, ¿no? Y permanezcamos en oración. Continuamos con la oración final después de la comunión. En estos momentos también se guarda un silencio para, como siempre lo ha hecho el Santo Padre en todas las celebraciones, este silencio para vivir más intensamente la comunión recibida. Le doy estos datos. Una estadística con análisis sobre las deserciones en la vida religiosa, hablando de vocaciones, lo realizó el secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, es decir, el ente vaticano que se ocupa de los religiosos de todos ustedes en el mundo, y dijo que más de 13,000 sacerdotes han dejado la vida religiosa en los últimos 5 años. Los datos del Anuario Pontificio de 2011, presentados en febrero de 2011 a Benedicto XVI, evidenciaban que de 2008 a 2009 las religiosas en el mundo han pasado de 739,000 a 729,000. Es lo que mencionaba usted, que sí hay, si bien no hay una crisis vocacional en México de sacerdotes, sí ha habido una disminución de vocaciones, de religiosos. Y de deserciones, como se acaba de mencionar también, sobre todo en la vida religiosa, en la vida consagrada de mujeres y ¿Por qué, incluso de padre? varones. Ciertamente porque quizás ahora la juventud, especialmente la mujer, pues tiene ya un campo de visión, de acción más amplio. Escuchemos la oración. Concédenos, Señor, por la celebración de estos misterios, que al esforzarnos por dominar los deseos terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar ahora las palabras de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, Chilapa, que es el encargado precisamente de la vida consagrada, que se va a dirigir al Santo Padre. Santo Padre Francisco, los sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados y seminaristas de México, le damos el más afectuoso agradecimiento por estar hoy con nosotros y haber presidido esta Santa Eucaristía. Nos sentimos muy alegres y bendecidos del Señor por tenerlo entre nosotros, por lo que es y lo que representa, ya que ha venido como misionero de misericordia y de paz para confirmarnos en la fe, alentar nuestra esperanza y animarnos a ser más caritativos y solidarios como Iglesia, particularmente con los más pobres. Su visita nos alienta a caminar por los caminos
la simplicidad del Evangelio, a ir e instalarnos en las periferias existenciales de la mujer y del hombre de nuestro tiempo, con espíritu de misericordia y sentido profético, para poder contribuir a la construcción del reino y a un México más justo, reconciliado y en paz. Gracias, Padre Francisco, por estar con nosotros. Experimentamos en usted ese rostro misericordioso y alegre del Señor que nos invita a descubrir a nuestro Padre Dios lleno de amor, ternura y misericordia. Y a la vez sentimos la necesidad de ser más misericordiosos, indulgentes y aprender a perdonar, a ser humildes y a estar cercanos con los demás para que sea creíble nuestra vida. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Padre Francisco, por amar y acariciar a este su pueblo mexicano. Que Dios los siga bendiciendo. Pues hemos escuchado estas palabras de Monseñor Salvador Rangel, encargado de esta dimensión de la Conferencia Episcopal Mexicana. Él precisamente fue antes religioso franciscano, sigue siendo, aunque ahora ya como obispo de Chilpancingo, Chilapa.